Hola, Cassius León, ¿cómo estás? Buen día todavía, Nicolás Sutterer. Yo me encuentro en el mejor de los estados que un humano puede estar para grabar un podcast. Vivo. Si no dudamos de eso, sí. Ya, muy Sí. bien. Hoy día, Casio, Sí. mientras tú te paras y te alejas de mí, es porque hoy vamos a hablar de una ciudad, Casio. Vamos a hablar ¿Ya? de una ciudad que no es Santiago de Chile, que mencionamos mucho más de lo que uno pensaría para dos personas que no le gusta tanto Santiago. Cierto que es una ciudad. A mí se me olvida algunas veces. Eh, Yo Es- tenía un profesor que decía esta junta de pueblos. Esta junta de pueblos. Pero nos falta algo. En un podcast llamado El sonido de los dados, ¿Sí? vamos a hablar sobre una puerta que no es cualquier puerta, porque es la puerta de un pirata que robó cosas y que hizo una ciudad, así de importante. ¿Cómo se Así de llama ese, importante. ese pirata? Se llamaba... Baldurian. Baldurian, que le da el nombre a la puerta de Baldur, que si ustedes no la han escuchado o por D&D o por los juegos de rol de PC que vamos a hablar hoy, están tarde. Sí. Están muy tarde. Yo ya me estaba comenzando a ir del tema, pero lo que Casio dice es que hoy en el Sonido de los Dados, un podcast que se trata de rol, pero más que nada de cosas adyacentes al rol, Sí, vamos a hablar de la ciudad, del lore de Reino Olvidado, pero también vamos a hablar de probablemente su parte más influencial de todas, que es los juegos que tanta gente han disfrutado, conocido como Baldur's Gate, y que dieron pista libre a toda una serie de otros juegos que hoy en día son conocidos como los CRPG, Classic Role Playing Games. tiene alto tema porque si bien el Dungeons and Dragons tuvo juegos muy conocidos antes, como por ejemplo The Age of the Beholder, que de todas las consolas, de todas las plataformas de antes, eran los típicos donde tú vas viendo la pantalla y vas girando, muy como en primera persona. Nos queremos abocar a Baldur's Gate 1 y quizás más profundo al 2, porque son los que pegan el palo al gato de trasladar este componente narrativo, este componente mecánico duro y puro, a la pantalla. La podías jugar solo y tener una experiencia donde decías, no, yo lamentablemente aquí voy a partir diciendo cosas lapidarias como eh, son experiencias individuales que tienen una carga narrativa, mecánica y lúdica casi tan satisfactoria como una buena mesa de rol. Damn. Sí, lo siento, o sea, si te das el tiempo de poner bien la música, de leer los diálogos, de optimizar tu historia, de comprometerte con las tramas que hay, no te estás perdiendo nada de lo que no te perderías en una mesa decente, salvo la interacción de más personas. Sí, yo difiero, A mí me pero pasa que es como jugar con profesionales, así de pesado. O sea, cuando Minx dice a luchar y a vencer y cosas de ese tipo, te está evocando todo el momento su personaje. Una cosa increíble de estos juegos es que nunca un personaje se sale de carácter. sí. Eh, Sí, podemos hablar más en profundidad de eso, pero Baldur's Gate, como tú dices, le pega el palo al gato. En el eh, sentido que nuevamente, ya comenzamos con la sección Aquí de toda la gente que esté libre de la crueldad animal, una frase que me gustaría sacarme, pero se refiere a acertar a lo que uno necesita hacer. sí, esta otra vez la sección de ¿es esto un chilenismo? ¿Pegarle un palo al Al gato? gato, yo creo que se ocupa en otros lados. Sí, ya, pero Baldur's Gate Le le da, conecta a la sí, Diana, acierta. acierta porque logra transmitirte directamente la sensación de vivir en el mundo de Reinos Olvidados. Esa es mi teoría de por qué lo hace sentir como un mundo vivo y real y que tu aventura y tus decisiones de la aventura importen, a pesar de que no sea tan así. De- Además de eso, hace sentir el mundo más amplio y es un mundo que estás descubriendo, lo cual no se había logrado antes, creo yo, en juegos como Eye of the Beholder, que es un ejemplo de que es casi munchkineo puro y duro, sí, y se sienten mucho más lineales. Aquí uno de los y se principales siente mucho más puntos es lineal. que, vamos a dar un poquito de contexto. Tenemos este juego, el Baldur's Gate 1, empieza a lucubrarse, a amasarse en el 95, o sea, está en pleno TCR con Advanced Dungeons and Dragons. Se publica a finales del 98, o sea, tuvo un tiempo de maduración bastante decente. Se plantean por fin con esta vista cenital, con perspectiva, donde te hace ver que es como que el mundo está y tú eres una miniatura muy rolero. Yo creo que eso es un acierto pleno. Y
te va a posicionar en una de las ciudades que no se había tocado antes. O sea, yo estaba viendo, si bien la ciudad existía y eso, no había ninguna aventura asociada. No había ninguna aventura, porque en esos tiempos la Costa de la Espada estaba vacía, era básicamente Waterdeep, pero después de esto empezaron a nacer otras, porque heredero directo de Baldur's Gate es el juego Neverwinter Nights, que Claro. puebla Neverwinter, y además Luskan, y luego, por supuesto, tiene un sucesor, ¿Quién nos va a poblar a quien antes de eso? Con Kakal, Azcatla. Que Azcatla, yo debo decir aquí, gran tradición en la Puerta de Baldur, me gusta más que la ciudad de Baldur. Está tan bien hecha, tiene tantas policromías culturales, es sí, genial. Bueno, es el sucesor, tenía que crecer. sí. Vemos un poquito más de este contexto. El juego sale en el 98, no le rompe tanto, es bueno, se hace conocido todo el tema. Y el que a mí biográficamente me lleva a jugarlo es su sucesor, que es Baldur's Gate 2, Shadow of Am. Sí, Mm. entonces aquí ¿Cómo tenemos está, la Nico? aparición Bien, de ¿viste, un hermano? NPC nuevo. Bueno, esto. ¿Cómo estás, Cas? Eh, perdón, ¿De qué están saluda. hablando? Estamos hablando de Estamos de Baldur's Baldur's Gate Gate. 2. No, yo tengo nada que decir al Sí, respecto. no te Pero, preocupes. ¿jugabas rol ya en el Sí, 95? por supuesto, mucho. D&D. ¿Y nunca tu narrador te habló de que jugó el juego? No, todo el mundo jugaba. ¿Todo el mundo jugaba? Todo el mundo jugaba. ¡Wow! Oye, y... Yo prendí el computador para Sí. jugar una sesión, pero no me gustó. Ah, Lo que pasa es que yo no interesante. soy muy de juegos de PC. Ah, ya. Ya, Me ya. gustan los de estrategia. Me molestaba mucho en el Baldur's Gate que para poder pensar tenía que apretar pausa. Pero si Sí. no querías, no apretabas No pausa. podía jugarlo así. Entonces no pensabas, que es la Entonces gracia no del juego. pensaba que no podía. Oh, Exactamente. deja traerte una silla, hablemos de esta cuestión, distengámoslo. Ya me Tenemos traigo unos la silla, minutos. ya me Ya, traigo la bacán. Pero hay que cerrar esa puerta. Que entrete que este nos vaya a dar el contraste de su opinión, porque ya era grande cuando salió el juego. Yo Claro, tenía 5 años y después tenía 10 yo años. estaba en la media. Claro, La media es la educación secundaria en Chile. en Chile, exactamente. Sí, porque también tenemos una sección de este podcast que se llama ¿Es esto un chilenismo? Para que la gente entienda lo que... Está bien. Arrepotinganse hacia Sí, mí. ya. Otro chilenismo, arrepotingarse, es Arrebote- juntar los potos. Entonces, Los potos, ¿qué son los potos? También los es chilenismo. potos del fondo de algo. Es el trasero. El No, trasero. el fondo, el fondo. El trasero. Son los glúteos. Porque el poto en el fondo es un humano. Eso es muy chistoso. Oye, aquí me están reclutando para un programa en el que yo no me inscribí. Si nos acaba de invadir en este podcast, espero que los que conocen el canal lo valoren. Germán nos puede dar un poquito el contraste de lo que no se hizo con Baldur's Gate. Yo lo endioso, Nico lo valora y Germán ni lo vivió. Yo sé que fue fantástico y fue maravilloso y todo mi entorno lo disfrutaba y tiene recuerdos muy similares a usted. Pero Pero hay yo no lo gente, jugaba. hay gente que, en tu experiencia, haya llegado al mundo del rol desde Baldur's Gate. Yo, ¿Casi? Bueno, Casio, sí. Casio. Ya. yo soy ese tipo de Sí, personaje. pero yo creo que tú llegaste al Baldur's Gate también por muchas otras experiencias muy afín al Baldur's Gate. Sí. Y entonces es como una falsa correlación entre dos factores. porque que el te camino llevan ya a iba. un Tú decís tercer que, factor. que no es la ignición No, pues, inicial. claro. Ya, Claro. Sí, A mí me gustaba la fantasía, me gustaba la mitología. Sí, tenía ese punto. sí. ¿Qué pasa con Baldur's Gate? Va aquí como tutorial quizás, como experiencia para los que no lo han jugado, es un tremendo juego que te ayuda a entrelazar tramas, te ayuda a ver que existen metas visibles o metas invisibles, tiene tanto para aprender en cuanto a juegos de rol que yo por eso lo subo en categoría. No sé si tú los terminaste finalmente. No, yo he terminado todos los Baldur's Gate, todos los Icewind Dale, todos los Neverwinter Night, Planescape Torment y no sé, como juego que estuviera en la Costa de la Espada, yo me lo jugué hasta el final. Yo el Torment no lo soporté. Yo cuando me dijeron todos estos fueron creados por estos BioWare, lo tomo. Habré durado 10 minutos en el juego y lo encontré así. A mí Planescape cuando era chiquitito era un vómito de fantasía muy rara. No me gustaba la estética, no entendía la mecánica, esa filosofía que hay de como video de Tool convertido en Dungeons and Dragons. Eso a mí no me gusta. Es que es muy así Planescape. Sí. Pero yo, por ejemplo, sé que Germán a veces se plantea cómo Nico sabe tanto de la Costa de la Espada o de... Y es por esto. Es porque los juegos están cargados en el lore y te hacen sentir el mundo. O sea, yo creo que hasta el día de hoy te puedo dibujar un mapa de Neverwinter y va a ser no el mapa de Neverwinter, va a ser el mapa del juego Neverwinter Nights, ¿cachai? El juego tiene tanto lore
porque, por ejemplo, una vez me hice un personaje que era mago y me obligué a revisar todos los libros que sabía que encontraba en las librerías. Porque, por ejemplo, hay uno que dice el año del guantelete y te aparecen 2 párrafos donde te enchufan con la trama del año del guantelete. Eh, Puedes viciarte de esa manera, puedes hacerte parte de un gremio de los ladrones de las sombras, conocidísimo gremio. Si no lo conocen, No, porque es de la súmense. sombra, no es tan conocido. No puede ser tan Tuvieron conocido. grandes problemas con los del puño flameante. Puedo comentar algo que quizás no Todo. va en la línea del podcast, pero Dale. lo que yo Este sí podcast no juego tiene mucho. línea, por si Sí, acaso. Vale. sí. Lo que yo sí jugué mucho eran los juegos como de tipo D&D, que no todos eran de D&D, pero algunos sí, que no eran Baldur's Gate, eran previos, que eran más de píxeles, gráficas Ya, pixeladas, Estábamos hablando hace un rato, Day of the Beholder, el ojo del ese Beholder. tipo, ya, Eye of the ya. Beholder, los de Dark Sun, había uno increíble que era un simulador de vuelo de Dragonlance, tú ibas arriba de un dragón. ¿Te acuerdas del nombre? Dragonlance, no sé cuánto, o Fly of the Uh. Dragon, no sé, algo así. Era increíble y tú andabas con una Dragonlance y tu dragón podía disparar bolas de fuego. O sea, los alientos de dragón y salía volando la bola para adelante. Todo muy pixelado y todo en esta lógica muy de plano cartesiano, de ir Sí, avanzando como coordenada para arriba, coordenada para abajo, coordenada para la izquierda, coordenada para sí. la derecha y tienes tu Porque orientación. Ponía ahí al límite a tu PC de la época. Sí, claro. Y había una... un juego particular que se llamaba, era de sierra, se llama Quest for Glory. ¿Ya? Probablemente ese juego fue el que a mí me convirtió en rolero. Ya. Ya. El Quest for Glory lo jugaba mi hermano, que era 6 años mayor que yo, en un PC en amarillo y negro. Antes de que existieran esos PC que eran verde, negro, blanco, negro, este era amarillo y Ya. negro. Y era un juego con esta lógica de tú recorrías un mapa y, y eras un personaje y podías jugar mago, guerrero Pícaro. o pícaro, ¿sí? Y era como una especie de point and click, Ya. ¿Ya? pero que tenía que ver con que tú elegías hacer ciertas cosas en cada una de las escenas y el mapa te configuraba escenas. Más tarde sacaron una reedición del juego. Es un juego que yo recomiendo así, pero a ojos ¿En términos cerrados. de historia era muy bueno o en términos de, para lo que había en la época, como mecánicas era muy interesante? Ambas. La historia era Ah, muy la mala, defiende. pero eran malas buenas, ¿sí? Llegas a un valle, Era como nevó, Dragonlance. ¿era como qué? Oh, Sí, era empieza como la Dragon. discrepancia. Llegas a un valle, ¿Ya? nieva, el valle se cierra y tú te quedas encerrado en el valle. Porque sí, listo, ahí tienen un gran motor de Sí. aventura. Y tenías que pasar como el invierno y ahí tenías que resolver un par de quests y tú tenías, no sé, pues 500 quest points. Y tú te podías dar vuelta el juego juntando, no sé, pues 280 quest Ya. points. Pero la gracia era empezar a descubrir los 500 quest points posibles. Cada quest te daba un punto. Uno, dos, algunas Uh, tres. Juego eterno, es como esos juegos que le aumentan la vida útil porque te ponen meta absurda. No, pero el juego era espectacular. Quest for Glory, Ya, Y, yo y lo voy a después buscar. sacaron como el 2, el 3, el 4. Eso lo El 3 jugaste. era Eso increíble. es Ese era en un antes mundo de alta del. fantasía con Wemix, estos centauros leones. se- ¡Wow! ¿No se llaman Lamia? ¿Cómo se llaman en D&D No, actualmente? Wemix. No, un ¿Wemix? Lamia es un león con cara de humano. No, tiene Sí. torso. Muchas veces las Lamias No, pero tienen torso femenino. los Wemix son los centauros leones. Wow. Y este personaje en la tercera ¿Tienen entrega pezuña? ¿O tiene el tienen cuerpo de garra? león. Ya, ¿y las patas, las 4 patas? De león. Ah, ya, bacán. Centauro león. La parte de caballo la reemplazas por un león. Pensé que era caballo El y caballo y la cabeza de un león. Sí, como te decía, el mono es fome. ¡No! ¡Mejor Sí. monstruo! Ya. Ah, y la cabeza de nuevo es leonina, pues es como un torso humano y una cabeza leonina. Y esa entrega también es muy bacán, mucho más alucinada. Y la cuarta entrega era como Ravenloft, como en el mundo Nah, de terror. gótico. Sí, Y siempre como marca blanca de fantasía, pero tirando del sustrato de D&D. Nunca te lo circunscribieron a uno o no, un nunca te setting. decían nada de D&D en verdad. No, es que yo creo que era tan genérico, por decirlo de Sí, alguna manera. exacto. Se estaba en la infancia de esa fantasía de revivir precisamente, probablemente impulsada por D&D, me imagino. Como Sí, lo que pasa es que en esa época D&D no era. no era una marca Yo como... jugué D&D a los 15 años y jugaba rol desde los 10. Claro que Sí, po. jugaste las otras Yo cosas, Señor jugaba de los muchas Anillos. otras cosas, el Señor de los Anillos por año. Partí con el Señor de los Anillos. En realidad partí con el juego alemán que se llama The Dark Eye hoy en día. Está traducido a otro idioma. Sí. Y ese también tiene unas entregas de juegos de PC espectaculares.
Como espectaculares. juego de PC. ¿Nunca jugaste La Abadía del Crimen? No, no, Era un narrativo que está basado en El Nombre de la Rosa. También lo No, pueden no lo buscar y a mí me encanta. Es lento, sufrido, mucho texto. Como si Como el nombre de la rosa. No, El Nombre de la Rosa la otra vez vi un resumen muy bueno. Son dos sacerdotes de otra secta van a destruir otro monasterio y terminan quemándolo. Listo. Esa es la misión de esa historia. Acabas de spoilear a todo el mundo que quería jugarlo. No, porque el juego hay veces que no lo resuelves quemando la biblioteca. Puedes elegir tu final. Ya, sobre ese tipo de juego antiguo yo tengo al tiro una pregunta que es... Al tiro, es una ah, expresión chilena. Vamos, sí. es... ¿Habían opciones? ¿Habían pasos distintos que venir? ¿Habían distintos resultados, diferentes resultados posibles en una quest? Que, aparte de tu muerte, me imagino. ¿En el Quest for Glory? ¿Sí? Sí. Sí, porque eran Sí. pues. Ya, La verdad es que no, terminabas el quest con una escena. ya. Pero cómo llegabas a esa escena, habían 10.000 formas. Había muchas formas de resolver, pero Exactamente. tenía un solo final posible. Un solo final ¿Te, posible. te diste la Sí, oportunidad de experimentar esas diferentes finales? que no habían distintos. Sí. No, perdón, diferentes caminos para Sí, ese claro, final. Ya, esa era la ok. gracia, llegar al final con los 500 puntos. Ya. Porque podías llegar también a ese final con 280, Ya. por decirte algo. Sí, sí, sí. Y el final era derrotar a la banda de bandidos que había en el valle. Sí. Ya. Típico de los bandidos. Quizás retomamos un poco Baldur's Gate. Germán no lo toca. Ahí ya dejaste de ser como de PC entonces. Fue en tu etapa más No, infante. yo seguí jugando PC, nunca me gustó la mecánica del tiempo real. Por ejemplo, yo jugué mucho Age of Empires, Ya. Ya. pero tampoco me gustaba porque no me dejaba jugar por turnos. Por eso Hero of the Might and Magic te gustaba. Heroes of Might and Magic me gustaba mucho. El Civilization es uno de mis juegos favoritos hasta hoy porque tengo turnos donde puedo pensar todo lo que quiera. Yo no puedo Espérate, con lo de espérate. Civilization. Volvamos un pedo más atrás. Heroes of Might and Magic. Corte de 20 minutos. Nicolás Soder tenía una pregunta con un juego que yo nunca pronuncio bien. Heroes of Might and Magic. Tiene 9 entregas, si mal no estoy, una Sí. cuestión lunática. Sí. Y es un juego icónico porque es como el otro padre de todos los juegos que son como Skyrim. Todo ese tipo de juegos son herederos directos de Heroes of Might and Magic. Y ese juego... No sabría por qué, ¿eh? Yo discrepo esa, Sí. esa opción. Porque el Heroes of Might and Magic tú no juegas a un héroe. Sí, No, pues juega Tú un eres grupo. como una facción. especie de comandante Sí. y vas Así es. juntando a los héroes. Pero tú alteras el mundo en Heroes of Magic. Perfecto, en ese ya, sentido, en ese sentido. Porque si bien tengo entendido, porque no lo he jugado, no me da, Ah, tú tiene también un solo final y tiene todo eso, tiene esta cuestión de que tú le podéis prender fuego a la ciudad si quieres, puedes matar al tabernero y el tabernero no, No. vuelve a aparecer, no, ¿no? yo creo No. que estoy mezclando. No, está ahí confundiendo. El Ya. Heroes of Might and Magic yo lo veo como si al Age of Empires le mezclara ahí un trasfondo de llevar un gran héroe, como si jugara Birthright de D&D. Sí, como si fuera Ya. el Birthright. Sí, mucho más Entonces tengo parecido una al mundo impresión Birthright. completamente equivocada de lo que es La Heroes of Might similitud and te Magic. encaja más o menos, ¿cierto? Sí, sí. No, el Ok. Heroes of Might and Magic, tú tienes como un mapa y desde el mapa reclutas héroes que son más bien guerreros o más bien magos. Sí. Tú esos héroes los vas mejorando con habilidades de comando, con spells, con cosas así. Y los héroes van haciéndose comandantes de ejércitos que tú reclutas también en esas ciudades. Y va y Entonces, atacáis las ciudades enemigas. Ni siquiera eres el comandante de las tropas, eres como... No, po. Y ese era sí o sí por turno, no podías echarlo a andar como río que fluya nomás. Había una forma en que tú simulabas el combate y no lo jugabas. Oh, pero mira, siempre mal. Normalmente uno era mejor que tu propia Es que el simulación. simulador. Sí, era como para instarte a que no lo hicierais así. Es que habían combates donde de verdad da lo mismo si te llaman. Entonces solo jugabas rápido. Ah, ya, nunca llegué a ese grado. Eh, Quizás avanzando un poco, Baldur's Gate, el legado que nos da es, pueden tomar los nombres de los creadores del juego y ver cómo se replicaron en toda la década de los 2000 y cómo hasta el día de hoy siguen pegando el palo al gato. Volviendo a la frase. Que no vamos a dejar Pobre nada. gato chileno. Sí, pobre gato chileno. Tenemos Se celebra cuando se les pega con un palo. tenemos grandes opciones y uno de los puntos que queríamos tratar eran los personajes memorables. No sé si a ti te pasa que plagias personajes de otros juegos. Nunca. Nunca. Pero Todos no- tus personajes Nunca son de un originales. juego de PC. Ah, ya, ya. y de novelas sí. De novelas mucho. Pero, y de películas. por ejemplo, de ¿cuál? película más. Es que es más universal. Además lo ves así como actuando, hay como puedes imitar sus gestos, su forma de hablar. Oh, Eso es lo que tenía en el Baldur's Gate, que yo puedo imitar a Minsk, porque yo sé que Minsk tiene eso, cosa que en juegos anteriores
yo no podía hacer, porque Minsk yo digo, espada, conoce el mal, mal, conoce a mi espada. Cuando le pegaba, ¿no? Minsk es icónico en ese sentido. Tiene Por- ese tipo de cosas. O por ejemplo, Yajeira, que es una elfa que está ultra enamorada de su marido, pero su marido es un cobarde. Y los dos tienen que tener aventuras y la pasan muy mal. Entonces, a mí Yajeira me enseñó a llevar una mujer que padece en aventuras a su marido. Y es tremendo personaje. Y cosas así de simple. O enemigos. John Irenicus, aquí alto spoiler, es un elfo resentido en Dungeons and Dragons que como acto de abandonar su raza se mutila las orejas. Para mí, siendo Oh, chiquitito, teniendo 13 años, era wow, una forma de revelarme el mundo, de decir, ¿cómo abandono mi especie? Mutilando mi legado. Y ese tipo de cosas las encontraba muy, muy nutritivas. O sea, narrativamente es muy, muy nutritivo, Pero sin lugar cosas a que no dudas. te presentaban en otros juegos, como por ejemplo el Diablo. Y Ya, aquí empiezo a hacer la comparativa ya, de pero los otros juegos. Estos están tan llenos de detalles, de gente que probablemente conocía mucho del rol de Dungeons and Dragons y lo quiso echar a la olla de que son estos juegos. Germán, ¿tú conoces a Minsk? lo conocí muy tarde, lo conocí Ahora lo en acá quinta. llevando la tienda. En quinta edición, ¿no? Ni siquiera por quinta edición, sino que por ser dueño de tienda. Ya. Llegaban cosas y casi me decían, no, Minsk es súper bacán. Y un día leí un cómic sobre Baldur's Gate, donde aparece Minsk. Excelente el cómic, es donde ellos como que Ya. desbaratan una célula del culto del dragón. Sí. Uy, ahí conocí a Minsk como por primera vez con un enfrentamiento que no fuera, no sé, pues ver el Funko, ver una Sí, po. miniatura, Exacto, ver hay el mucho merchandising de Minx porque Porque es muy querido. tiene un carisma muy especial. The Que, Beloved Ranger. The y, Lost Ranger. Beloved. The Beloved. Beloved. Sí, po. El Ranger querido. Y ese título se lo gana en los juegos de Baldur's Gate. Claro. y aquí yo te voy a decir una Repito. cosa, Minx al inicio nadie te dice que te lo quedes porque es un tremendo personaje, nada de eso, sino que tiene tremenda estadística. Y por eso se hace famoso en el juego, porque es el mejor ranger y el mejor combatiente que te podéis conseguir siendo bueno. Ahí, es un tremendo detonante. Minx tenía tan buenas estadísticas en el juego que era un Ranger de fuerza. Sí. No con pelea con un espadón. Sí, Porque quiere. y en el juego podía ser el tremendo match de no pasarle la Vengadora Sagrada más 5 pero sí pasarle tus mejores mandobles, que en el juego desbarata todo. Eso, también le podéis pasar la igualadora. Muchas espadas muy buenas de D&D. Y Minsk es famoso también porque tiene una mascota que es un hámster espacial gigante Gigante. en miniatura. Si eso no es creación en droga, yo no sé qué es. Porque No, a mí no se me ocurre una cosa tan extraña. porque es un hámster espacial gigante que son estos hámsters de Spelljammer que levitan cosas con su telepatía y cosas así. Pero Pero Minsk, ahora le dieron el trasfondo al no, hámster. Porque cuando el hámster nace en Baldur's Gate, no existía esa raza. ¿estás seguro? Estoy seguro, porque primero es un cuento donde se pone a prueba la locura de Minx, porque él te dice, no, él es un gran guerrero y es un gigante en su plano. Y nadie le cree, porque todos dicen que Minx recibió muchos golpes en la cabeza. Ese es el cuento. Y entonces, después de esa historia, se crea para darle un trasfondo. Es como Star Wars. Existen un montón de razas. Y después les crean el trasfondo. Esa es la Claro, mecánica. aparece el individuo y según el individuo después crean la raza. Sí, es Exactamente. así. Y Baldur's Gate, Como los Zabrak de Darth Maul. como los Como sabres de Darth los Maul. cornúos. Muy bien. Eh, Yo siempre he pensado, si juntáis dos Sabrak, ¿podéis masticar? ¿Encajarán bien sus No, dientes? no, no, Qué no, lástima. Porque tienen la terminas mollerita. con dos Sabrak muertos. Eso es lo que pasa cuando No sé, nunca he visto un Sabrak morir de verdad. En película. Darth Maul. Darth No, Maul no sí muere. muere. No Ah, muere. No muere y canónicamente está vivo. A ¿Viste? ver, Darth Maul ha muerto como 3 veces. Por Pero eso sí te muere, digo. sí muere, sí Se muere. muere, Ah, se sí, muere. Sí muere sí en sé la dónde guerra. muere, pero no quiero Sí. decirlo. No, tampoco muere en las guerras clon. Como para no spoilear, dices tú. No, tampoco. Ya, Es que yo- en esa ¿cómo parte se Ya, llama no. esa esto, serie? esto es Dato full spoiler. Darth Maul es partido por la mitad al final En Amenaza Fantasma. de una amenaza fantasma. Cae como a un montón mecánico y se hace como un cuerpo, un Sí, se hace torso una araña. mecánico porque Unas piernas con la mecánicas. fuerza lo logra vivo. Y las brujas de Dathomir mandan a su hermano Ujú, a levantarlo para que pelee contra Palpatine, porque Sí. Palpatine lo traicionó. sí. Y, Revenge. Un y a gran poder su de los Sith. hermano lo matan y a él lo llevan preso ante Palpatine. Pero cuando dan la orden 66, los escoltas que lo estaban llevando vivo, que es Ahsoka Tano, la discípula Sí, sí, de sí. Anakin, Personaje inflado.
Mejor personaje de Star Wars. Lejos, Por lejos, por parada voladora. lejos. Eh, después de Chewbacca. Ella, Otro ejemplo de cómo crear una raza de... también, otro ejemplo. Lo Ella, bonito. ella se pierde, pero Darth Maul se logra escapar. Pa' Y ella porque queda, es lo mala él que queda es. vivo después de la Guerra Clon y él crea una organización criminal llamada el Sol Oscuro. Y durante la rebelión, ya no la Guerra Clon, la rebelión, él vuelve porque todo este tiempo él decía que quería pelear contra Palpatine, contra Darth Vader, que el aprendiz que lo suplantó en el fondo y todo eso. Pero en realidad su única obsesión Obi-Wan. fue Obi-Wan. Pero, bueno, Y él va a no pelear spoilemos, no a- Sí, ahí no su... spoilemos. Evidente, Entonces está en Rebels ese, En Rebels, yo exactamente. quiero decir que antes de esa noche donde pasa lo que pasa, Obi-Wan tiene el mejor sueño y la mejor comunicación No. con su maestro. Búsquenla. Obi-Wan tiene una de las mejores escenas de Rebel, que es tan sencillo como él partiendo con su pose cuando era Iwan McGregor. Dos Sí. de Cuando adelante era- y la espada hacia atrás. Pero luego cambia, porque ahí tú ves que el personaje evolucionó y cambia de posición y se pone como samurái. como samurái. Y esa escena representa todo el crecimiento del personaje de Obi-Wan. Esto es un Y el que tremendo diga lo contrario, Más que Kenobi. Más que Obi-Wan. Esto yo En quiero, la serie dedicada a este weón. quiero sacar un elemento nutritivo. sí, Aquí estoy de pueden acuerdo. ver cómo se amarran a una elección estética o de postura de espada y le meten un trasfondo. Ser creativo para conectar dos puntos que no tenían ninguna conexión es solamente un tema de pachorra, no un tema de coherencia. Plantéelo nomás. Que Obi-Wan cambie la postura es simplemente que el canon tiene que obligarse a tener coherencia. No. No es una... Su sistema de combate siempre va a ser establecer ultra defensiva. Que le haya tocado pelear contra Vader en esa nave con la espada para adelante es porque el que hacía las coreografías de esgrima no conocía otra lecera. Y era muy fome. Estoy de acuerdo. Es eso. Estoy... El origen no tiene que ver con que Obi-Wan tenía un estilo de pelea y no, en el 73 cuando se filmó la cuestión estaba ahí. Sí, se les ocurrió que... Agarran la espada y peleen. Si la pelea es como... La pelea es muy mala. Pero tiene una vuelta, tiene un giro. pero tiene un giro, es verdad. Ya, pero volviendo al Baldur's Gate, porque este no es un podcast de eso. Pero hay alusiones de Star Wars en Baldur's Gate. ¿En serio? Sí, vamos. Que Baldur's Gate tiene un montón de reseñas, sobre todo el 2. Ya, pero espérate, ya, antes vamos. de irnos a eso, queríamos hablar de personajes icónicos de Baldur's Gate, y estábamos hablando de cómo a partir de estas conexiones como, oye, este es como, esto no lo tenemos, tenemos un nombre, hay un río, créate algo. Los creadores anexos terminan creando parte del mejor contenido. Originalmente, los Reinos Olvidados se trataban de Cormyr, The Tales, los valles, Shadowland, todo eso, donde estaba el Minster Midranor. y Midranor, que el bosque está al lado. Y el país egipcio. Exactamente. ¿Pero Al-Qadim decís tú? No. no. Anarak. Eso era. Y tú ves que ahora nadie toca eso. Porque a partir de estos se convirtieron, la Costa de la Espada se convirtió en los Reinos Olvidados. Los reinos O recordados. los Reinos Recordados, como le dice la comunidad. Y no es casualidad. Es porque viene de Baldur's Gate los juegos, de Neverwinter Night, de Luskan, de Icewind Dale, que viene a su vez de los libros. De Drizzt Do'Urden. De Drizzt Do'Urden, las crónicas del Oscuro. Eso es trabajo de segunda y tercera, pero me pasa que en segunda le pusieron tanto amor a los valles, pero los valles tienen cero mnemotecnia. ¿Te acordáis de los 7 valles? No. Nadie se acuerda de los valles y tiene un montón de Me manuales acuerdo dedicados. antes las 10 ciudades del Valle del Viento Helado que los 7 valles. Pues. ¿Ya? Bryn Shander. Y que son ciudades de 2000 habitantes. Yo creo que también creo que me puedo recordar. Yo también creo que tú te puedes acordar de los que fue Sí. El Pero- niño se acordaba el nombre del dragón gordo de la película. antes que saliera la película. Antes que saliera la película. Supongo. De los valles me acuerdo de Shadowdale, porque al Minster le dice The Sage of Shadowdale. Ahí tenemos un punto. El Minster aparece En la 8 película veces, de D&D. 8 veces en el Baldur's Gate 1. Y te lo puedes encontrar una vez en una party con Drizzt Do'Urden atravesando un bosque en el Baldur's Gate 2 y lo puedes matar. Así que mi invitación es jugar el Baldur's Gate 2, enfrentarse al Minster. La gracia es que sean valientes y vayan bajo del nivel 10. A ver si pueden matar el Minster en ese nivel. Es increíble el duelo. Detiene el tiempo, acelera a Drizzt, hace un muro de hielo, tira bolas de fuego, hace todo lo que daría un mago clever. A mí me encanta.
Eso es todo lo que quería. Loco, Yo aceleraría a Dritz si es que Sí, estuviera con sí, él sí, en sí, un sí, buen partido. punto. chicos, te queda tiempo para después. El loco detiene el tiempo, acelera a Driz, muro de hielo y bola de fuego. Y después viene Driz con When We Back, ¿cómo se pronuncia? When we were. Es Winnieper. increíble. ¿Y para qué decir lo que te Ginebra. hace? Y anda Ginebra. Wulfgar. Anda Wulfgar. Es como no tenés nada que hacer. Y Wolfgar, sí, pues porque Wolfgar en esos tiempos estaba vivo. Po. Weón. Sí, Eso es un spoiler de los. No hay caso conmigo. Oh, Este, hoy vamos a Nico tener que. destrozando. Vamos a tener que terminar el podcast y grabar un Unos inicio clips. diciendo. Y va a empezar a decir, y Mufasa muere. ¿Qué? Mufasa. Corta. Yo solo vi los primeros 10 minutos de la película. No sabía que terminaba mal. Espérate. ¿Y Scar no se venga de los asesinos de Mufasa? Sí, Nico, sí, se venga, tranquilo. Va y se come a cada uno de esos ñu. De los Ñu. Porque eso es la muerte real, po. Y después aplana Sí, el valle. esa es la Después muerte real. Aplana el valle. Tapea el cañón para que los niños no puedan volver a entrar. Y pone un Muy- letrero. Muy peligroso este lugar. Y pone bordes amarillos en las orillas del valle para que nadie se caiga. Pone una red de seguridad. Uy, Dios mío. En general, así compartimos cuando tratamos de hacer un programa más nutritivo. Yo no. Ya, pero. Ya, Costa de la Espada. La Costa de la Espada Ay, sigue, po. es. Pero que. Blade Thunder. Después viene. No. La Costa de la Espada va desde el Valle del Viento Helado, que nunca. No aparecía en los mapas originales. Ni No, murciélago, ni aparecía. ni Es que estaba el espinazo Ah, del mundo, pero sí, no el valle del viento. Exacto. Y al otro extremo, Kalimshan, que tampoco aparecía. Y todo eso ha sido rellenado por o los libros anexos, no de Salvatore, no de Ed Greenwood, o por los juegos, como Am en Shadow of Am, la expansión de Baldur's Gate. Y debo decir que es tan acertada la creación o ampliación de lore que le hicieron en esos mundos, que es una fuente empírica, yo diría, que no te puede... Si vas a jugarlo, pruébalos un poco. Si vas a narrar Baldur's Gate, si bien Avernus es muy distinto al Baldur que nos van a presentar en el 1, pero te da el contexto de la zona. De hecho, quería hablar un poquito de la evolución de la ciudad, a ver si me toman la línea. En el Baldur's Gate 1, la ciudad es muy prístina. La ciudad tiene Sí. los muros limpios, no se ve el asesinato. Y nos venimos al 2021, parece que fue a Avernus. Y la ciudad se cuenta de que tiene las intersecciones de los adoquines pintadas de carmesí, a raíz de todos los asesinatos que hay. Entonces, es una ciudad que va avanzando hacia una decadencia muy grande. Baldur's Gate es una perla comercial por donde se encuentra y actualmente en el Baldur's Gate 3 que nos vamos a encontrar ahora es un punto muy oscuro donde el puño llameante está desvirtuado, donde hay gremios de ladrones, donde los nobles de la ciudad ya son, después de este trasunto que hoy, aquí alto spoiler, ustedes saben que todos los nobles de Baldur's Gate fueron reemplazados por Doppelganger. No. Todos. Todos. Sistemáticamente en el No. 1 te encuentras en una fiesta de salón donde todos están reemplazados por Doppelganger. Y Pero por- sigue siguiendo su vida de noble, así como Sí. que ningún doppelganger sabe que los demás también son doppelgangers. No, todos. Sí, qué difícil. Todo muy tenso. Hay que seguir llevando el gobierno adelante. Claro, tenía un baile de nobles que todos están muy preocupados. Así, uf, Nadie me descubrió esta noche. nadie me descubrió. Esto los buenos hacen mejor la pega que los nobles originales. Y Baldur tira para arriba. Baldur's Gate progresa. La calle comienzan a estar más limpias, así como. No me pueden descubrir. Seremos virtuosos. Los buenos comienzan a hacer horas extras, así como. De noble. De noble, como. Hora extra de noble. Eso te sale más caro para el Estado, no sé. Como eso, ¿cierto? Pero tú eres el Estado, po, como. ¿El Estado soy yo? Obvio. Alto punto. La O sea, trama imbécil. no, es que la trama está buena. La verdad es que esa no es la trama original, por si acaso. Porque en Baldur's Gate van a las minas de hierro que hay para colapsar todo el negocio y la principal fuente comercial de Baldur. Hay dos cosas. Una, anegan una... Perdón, esto es posterior. Primero, enferman a todos los mineros. Esa es la primera solución para sabotear Baldur's Gate. Enferman a todos los mineros. Luego, como que echan una orina especial en todo el hierro que sale de esa mina. Entonces el hierro te sirve para forjar, pero pegáis un espadazo y se rompe el metal. Y esa orina de doppelganger. No, ¿o es qué? como una orina mágica. Yo digo orina porque es amarillenta y Ah, es ya. fuerte en olor. Eso es lo que dice el juego.
Y después, esto es todo un Casio sabor. lo olió. Sí. No, el juego lo dice, me encontráis un resto de hierro que tiene esta Pero lesera. así estimulaba la imaginación de Sí, Casio, claro. po. Eso es el Baldur's Gate. Yo creo, estoy seguro que... Un juego de estimulación de mentes de Casio. No, a lo que voy es que eso, a lo que aspira a ser el juego de rol es que cuando yo describo a un hombre pasado a los olores de la fragua y con la cara manchada de hollín, tú te sientas en la compañía de él. Y Baldur's Gate hacía lo mismo por ti. Claro, que haga memorable este tipo de cosas. Y solamente es un texto que te aparece en un objeto que viste y te enriquece mucho la experiencia del juego. Pasa esta crisis con el hierro, después sabotean todas las caravanas que todavía tenían hierro, o sea, todo se está desmoronando. Y aparte, los nobles, que son los que llevan las clases comerciantes en la ciudad, están siendo reemplazados por los doppelganger. Todo esto para debilitar y sabotear e iniciar la guerra entre ciudades de la Costa de la Espada, fruto de un hijo de la era de los trastornos. Entonces, toda esta lucubración después pasa a ser novela, por lo rica que se hace, y es tremendo juego, porque se crea, toma un juego que es AD&D y le pone algo que nunca se había visto. Yo pongo el desafío acá en comentarios. ¿Qué trama política existe en Advanced Dungeons and Dragons antes de Baldur's Gate? Creo que yo en cabeza no tengo una trama política con esta escala. Interviene el comercio, intervienen los bienes naturales, interviene la nobleza. Ese es mi desafío. ¿Tenía alguno? No. Yo no conocía Forgotten hasta hace un par de años. No, No, leí pero... los elfos oscuros y fue. Y más amplio. Más En amplio. Dragonlance, por Es que decirte algo. Dragonlance es un conflicto político. Es que ahí iba a preguntar, no sé las fechas, pero todo D&D tiene 95. su 95. conflicto político, ¿sí? Por ejemplo, si tú conocieras o sea, yo sé que tú los conoces, pero los conflictos políticos de Darksun, por ejemplo, son muy únicos. Mira, sacándome de Faerû me voy al Dark Sun. Obviamente las ciudades son el conflicto entre ellas y dentro de ellas. No las ciudades, porque en el fondo tú tienes los distintos como Estados. camarillas de... ¿Ya? Entonces, los reyes hechiceros que parecen estar en competencia, en realidad son todos parte Sí, de po. una misma pandilla. Sí. Y ellos en realidad están en conflicto con el dragón. Pero el dragón en realidad era parte de la pandilla. No quiero spoilear más, pero Podí. No, yo no, creo que porque ese, si alguna vez es hacemos que un especial de Es Darkseid, muy bello ahí Dark Sun. terminamos, pero sí, yo creo que está bien guardar ese... sí, no hay que spoilearle los mundos, Es, porque es decir, que yo me hice ese spoiler del cual tú hablas, igual que como... Puta la esto lo debería weá, haber sí, aprendido de una manera distinta. ¿En exactamente. serio? Sí, porque yo lo leí en una wiki, ¿cachai? Como, y fue penca la forma de Pero ¿y dónde lo descubrirlo. vais a leer? ¿Una novela que no encontráis? ¿Cómo que De no lo más que la encontré? encuentro. En Hay PDF. un audiobook para escuchar En inglés. completamente. Ah, sí, en inglés. Ya, pero puedo Eh, hacerlo uno puede hacerlo en Ya, inglés pero en 2 años más la inteligencia artificial te va a traducir lo que sea, ¿no? Bien. y uno lo puede hacer en inglés. Dos, ¿qué tienes contra leer en PDF? Yo ayer estuve hasta como 1 de la mañana leyendo en PDF. Si tenía un ebook, a mí no me gusta. Yo escucho más audiolibros y me doy ese trabajo, que no es trabajo, pero Ese trabajo remunera. La bruja remunera la funciones muy escucha, la extrañas. escucha de audiolibro. Ponte al día con los conflictos políticos de los años 90 de la De vida. Dark Sun. Baldur's Gate Ah, ya, volvamos. hizo crecer los reinos olvidados como nada. En Yo las- diría que Baldur's Gate es más influyente que la Yo. trilogía del Elfo Oscuro que la trilogía del Yo Valle del estoy Viento Helado. 100% de acuerdo con eso. Increíble. Es más, yo creo que Mira, el yo creo que hecho por de eso que hoy hacemos en un día podcast. quinta edición sea exitoso es porque eligieron Forgotten Realms y no Greyhawk como hizo tercera edición, Estoy como de su acuerdo. setting ¿Qué te pasa básico, con mis y taras? eso hizo que se conectara con todo ese legado baldurgateano. A Waterdeep. A Waterdeep le hicieron tremendas aventuras dentro de la misma. Eh, Waterdeep era la única parte de la Costa de la Espada que previo a Baldur's Gate estaba desarrollada. es que Y es muy grande. chistoso leer las descripciones de ese tiempo, porque era esta ciudad lejana y exótica, donde nadie sabe cómo funciona, y es como... Ahora todos saben. Sí, yo tengo una Lores duda. enmascarados, Porque punto. yo sí recuerdo que te hablan de una ciudad como extrema, Sí. pero ¿es porque están hablando desde los valles? Están Porque hablando la de los valles. cronología venía desde los valles, o sea, Sí. desde ahí se dan los números de Sí. los Lo cual, años. por cierto, completamente alejado de cualquier verosimilitud, que los valles hayan hecho como se cuentan los años en el mundo.
Ya, pero es que Es ridículo. ahí yo voy. Desde Europa se ordenan los años del mundo que vivimos. ¿Desde Europa? ¿Dónde están los cronistas? O sea, discúlpame, Jesús murió en África. O en Asia, en Asia, en Asia. Sí, En pero Asia. ¿quiénes son los que te dicen que este es el año de Jesús? Pensaba que iba a salir Ya. con una teoría conspiranoica, así como, Como Jesús murió en África. murió en África. 20 años Después después. de resucitar, fue a África. Después del año 0, en el año 21 post-Cristo. No. Sí, Y voy, generó la voy a estirpe de los reyes de volver. Etiopía. Y así. En los valles están los cronistas y los intelectuales de segunda edición. No, a ver, yo, como si nos vamos a ir en serio, la razón de por qué contamos los años después de Cristo, de la era común, es por una cuestión de hegemonía política militar. Y no me vaya a decir que los valles tienen un ápice de hegemonía en los reinos olvidados. Ni siquiera intelectual, que es lo que está Ni siquiera intelectual. Pero el Minster es de ahí y el Minster es de los El principales. Minster es un tipo y se relaciona con todas las otras ciudades de todo el continente. Hay gente mucho más importante como, por ejemplo, Las hijas de Selune. las hijas de Selune, ¿Saben qué? Estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Blackstaff. Pero es la arbitrariedad de los valles la que da el orden a todas las otras cosas. Es eso, ¿cierto? Y el Es- Minster no es el rey de los valles tampoco, como para poder Es un decir- viejo amargado. Es un viejo amargado en un lugar Pero, recluido. ¿sabes lo que Es pasa? como Sean Connery. Siempre me lo imagino Es como Sean Connery. Es Es Sean Connery. ¿Sabes? señor Cuando Sean el- cuando el Connery. Minster era joven, era el superagente 86, 007. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es obviamente de que Ed Greenwood veía a su personaje favorito en el Mister y a partir de eso creó todo el mundo. Si no es nada más que eso. Bolo tampoco es cronista, ¿no? Ese cuenta mentiras nomás. Sí, cuenta puras verdades. Disfrazada de mentira. No sé. A ver, ¿el yo no Mister le- fue elegido de Mistra? Sí, Ah, maldita sea. Iba a decir que Bolo sí, pero si él también lo fuese. pero es que el que fue también por un día fue Durnan. No, Bolo fue elegido de Mistra por un día. Durante el. Busca por qué Durnan es inmortal. Te lo digo. ¿No fue por algo que encontró en Under Mountain? No, para nada. Tuki tuki. Entonces, lo que queremos cerrar con este programa es jueguen Baldur's Gate, jueguen rol con sentido y plagien. Plagien lo que más Ah. puedan de esos juegos. Ya. Vamos a hacer en realidad las 10 preguntas rápidas que hacemos todas las Y se veces. las vamos a hacer a Germán. No. Sí, hagamos el ¿Ya? invitado ¿A especial. Germán? Listo. Ya. Germán, nuestro programa termina con 10 preguntas incómodas y rápidas. Excelente. ¿Las ¿Alguna- hago yo? No, la hago yo. ¿Cuántas veces en la vida te has metido dados en la boca y cuántos ha sido el máximo? Más de lo que puedo contar para ambas respuestas. Ah, muy bien, pero cuando los devolviste no los contaste. No lo recuerdo de la cantidad impresionante de dados que eran. ¿Y estaba ahí con la luz prendida o apagada? Ambas situaciones sucedieron. Me toca. Pregunta rápida, respuesta rápida. Si tuvieras que matar una clase de Dungeons and Dragons, ¿cuál Monje. sería? Ya. ¡Yay! Después del monje y sin contar el artífice. Sorcerer. ¡Oh, increíble! ¿Cuarta edición o segunda o Advanced Dungeons and Dragons? ¿Cuarta o segunda? Esa es la- Como que tengo que matar, que me gusta. Tienes que elegir una de las dos. Para qué? jugar ¿Para por matar? siempre. Para jugar por siempre. ¡Oh! Segunda. ¿Segunda? Porque lo hice. ¿Ya? Para mí el mundo era jugar segunda. ¿Pathfinder o...? Jamás he jugado una Ah, partida ya, entera ya. Pathfinder. Eso soluciona Pero las creo cosas. que elegiría Pathfinder. Si tuvieras que eliminar una de las razas del manual de quinta edición, ¿cuál eliminarías para siempre? Muchas. Ya, muy Sí, bien. sí. El Changeling de Eberron. No, del manual básico, del del PHB. manual básico. Los gnomos, odio los gnomos. Odio a los nombres. Yo empecé a amar a los gnomos cuando hicimos el video de gnomos. Ahí los entendí por primera vez. Pero los gnomos siempre me resultan una raza. Exactamente. Una raza incomprensible dentro de su propia ecología. Porque si los gnomos existieran, como dicen que existen, no tendrían el rol que dicen que tienen los gnomos. ¿Pero Ya. eso te molesta más en Dragonlance o en Faerun? En todas partes. En todas partes. Pero es que los de Dragonlance no tienen ni pies ni cabeza. Los de Faerun como que Los de me Fire los- tampoco. lo porque encuentro más apropiado. los gnomos deberían tener pequeños imperios. No, a menos que fueran como estos gnomos de los Bok y qué sé yo. No, son ¿Escenario de más campaña friki. favorito? Uf. Yo Pregunta creo que rápida. va cambiando. Hoy en día es Darkson. Personaje de campaña que jamás volverías a jugar. Que has jugado y que jamás que volverías a jugar. Jamás he volvido a jugar. ¿De D&D o puede ser de otra De lo que cosa? sea. Brian Mallory era mi ¿Investigador? investigador de los mitos Cthulhu. No. Él terminó muy mal. Tenía muchos problemas.
Vio cosas. Vio cosas. No diré qué tipo de problemas tenía, pero jugarlo se me hacía pesado Se le quemaba el porque... pan. Ah. Es que, ¿sabes lo que pasa? No sé, pues el tipo ya estaba necrofílico. Entonces, jugar esa sensación de tener 2020. que decir, oye, ¿cómo pensaría un necrofílico? No me gustaba en algún No, no, eso momento. suena desagradable. ¿Qué Y yo quieres que te y diga, en esa Germán? época era jugador de rol de método. Entonces, Ya. Ay. Muy bien. ¿Tienes preguntas tú? Sí, me queda una última. ¿Tienes un crítico que, que vas a recordar y que vas a narrar por siempre que has vivido como jugador? que yo viví, no, pero en el party sí. La del Beholder. ¿Cuál? Beholder de Dark Sun. ¿Eso no fue con No, que no crítico? fue con crítico, Ah, fue un hermoso. anuncio. Nos tira un beholder así, final de la aventura, y yo le dije al Master 3 rondas. O sea, le dije ¿Tres qué? 3 rondas. ¿Cómo 3 rondas? ¿Te va a durar tu beholder? No, si lo voy a hacer en bolsa. 3 rondas estaba muerto. Nice. Crítico. El crítico, yo no era un crítico, pero era un personaje de la llamada de Cthulhu. ¿Ya? em, Se tenía que salvar porque estaba presenciando un primigenio. ¿Ya? Se tenía que salvar. Y le dijeron un 1 en D100. Y sacó el 1. Y salvó la situación, salvó el party. Y teníamos una de esas cajitas de dados como esta. Sí. Con los 2 dados con los que había sacado el 1 y esos dados nunca más se tocaron. Nice. Y Nice. salvó el mundo. No, salvó el No. party. Ah, Salvó el party. Ya, Son los mitos de Tulu, estamos condenados ah, en esta realidad o en la Sí, que sea. sí. Ya. Muy bien, con eso estamos terminando. Oye, eran 10, me un- hicieron 6. No, yo te hice una por tres. Es Ya, como espérate. las preguntas que le hacían no muertos Vamos en a la ter- película. ¿Te Vamos puedo a hacer terminar. una pregunta? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahí va la primera, ahora va. Vamos a terminar entonces con las preguntas rápidas. ¿Cuál es tu dado favorito? El de 12. ¿Cuál es tu arma favorita? No sé, porque ahora tengo tantas armas entre las cuales elegir. ¿Y en la Con- realidad? ¡El arsenal! Tenemos que hablar del arsenal. Nosotros estamos lanzando un Berkami en el cual con Nico y varios más, Catador de Royal, varios amigos también de Piedra Bruja, estamos lanzando. Nico y yo me pegué una estudiada así con wiki, con videos, con todo. Además, yo con Casio nosotros nos conocimos haciendo esgrima medieval. Em, Más de 200 armas existentes en el mundo. No estoy encontrando más armas. Te metiste al arma folclórica africana, Todo, indias. revisé todo lo que he encontrado. Está el Atl Atl. Obviamente. Puedes encontrar el tiene Atl nombre, Atl. que tiene un nombre en latín. Se llama estólica. Ah, pero es como ibérica. Latina. Ya, Sí. ya. Entonces, la estólica es un mejor nombre que el atlatl. Atl Atl, no, porque si Bueno. soy folclórica. Voy a elegir el atlatl. Si tuvieras que elegir seguir un Instagram, ¿cuál sería? Seguir un Instagram. Ayer elegí seguir un Instagram de gente que está haciendo fiestas vampíricas en Estados Unidos. Muy bien. Espectacular, con una estética así bacán, bacán, bacán. Y la última pregunta sería, si tuvieras que seguir un podcast, ¿cuál sería? Evidentemente, el sonido de los dados. Y con eso, estimado, vamos terminando esta edición del Sonido de los Dados. Estoy acompañado muy gratamente de manera especial con Germán From, Casio Celedón, yo soy Nicolás Adler, nos pueden encontrar en Instagram, seguirnos, suscribirnos y nos veremos próximamente. Que estén muy bien.